Muy bien, pues buenas noches a todos. Continuamos en el seminario de Personal Branding Program, en el módulo 5, tu imagen emocional, cómo te sienten, te asienten. Y este módulo lo va a dar un experto en Personal Branding. De hecho, es el director del primer posgrado en Personal Branding en España y en toda Europa, en la Facultad de Comunicación de Blanquerna, Jordi Cogells. Jordi Cogells es asesor de marca personal y socio de Soy Mi Marca. Es profesor asociado en la Facultad de Comunicación de Blanquerna. Es economista. Tiene un MBA por la Universidad de Chicago. Es coach titulado por la Universidad de Texas. Es muy extenso su currículum y me pide que sea muy breve porque quiere estar cuanto antes con ustedes. Entonces, prácticamente me dice que lo que sí quiere hacer énfasis es la parte del único posgrado que hay ahorita en Europa en personal branding y pues que fue diseñado por Jordi Cogells y su equipo de trabajo. Entonces, pues le damos la bienvenida y le damos el agradecimiento de parte de Rubí Flores, directora general del programa, y de un servidor, Alberto Murillo, coordinador. Bienvenido, Jordi. Es tu casa y hola. Aquí todo listo. Muchas gracias Rubí, Alberto y todos los participantes. Oye, vamos a compartir pantalla. Perdonad un segundo. Ups, y vamos a poner en marcha la presentación. Y así os voy contando si esto sí se deja. No, estamos. Oye, a ver. ¿Qué pasa? Bien, oye, yo lo que hoy os voy a contar es mi aproximación desde el punto de vista de marca personal y de cómo yo realizo mi trabajo como personal brander con el tema de las emociones. No pienso daros un tratado de emociones. Hablaré un poco sobre las emociones generales, pero hablaré fundamentalmente de cómo las utilizo yo en un proceso de personal branding para ayudar a mis clientes a que tomen conciencia de cuáles son sus emociones y de cómo influyen en su marca personal. Y si viene a cuento y durante la conversación pues sale bien, os contaré algunos ejemplos. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué hablamos de emociones y de marca personal? Yo os diré que al principio, a pesar de que soy coach de formación, yo era un poco reacio a hablar de emociones y iba ligadas a la marca personal. Iba mucho más al grano, iba mucho más a definir un proyecto, iba mucho más a definir una estrategia y a trabajar la visibilidad y a partir de aquí, pues, que la gente empezara a darse a conocer. Porque al final, ¿por qué hablaba poco de las emociones? Porque al final yo pensaba, bueno, el objetivo de la marca personal es ser conocido, ser reconocido, ser memorable y al final ser elegido por algo, por algo que es tu propuesta de valor. Entonces decía, centrémonos en la propuesta de valor y dejémonos de otras mandangas, de otros cuentos que nos pueden robar tiempo. Craso error. Siempre se aprende. Claro, yo ya llevo bastantes años, ya estoy llegando casi al final del límite de horas que dicen los expertos que uno tarda en convertirse en un experto, no sé cuántos centenares de miles son o cuántas decenas de miles, son aproximadamente 10 años, ya voy por este camino, por tanto, en este camino he aprendido mucho equivocándome. Entonces, al final pensé, no podemos desligar las emociones de nuestra marca personal. ¿Por qué? Porque las emociones están siempre presentes en nuestra vida, porque al final las emociones son reacciones que tenemos frente a determinadas situaciones. Y la marca personal está impregnada de emociones. Está impregnada de emociones nuestras y está impregnada de emociones de los demás. Pero para ser conocidos y para ser reconocidos por los demás, que son los dos primeros objetivos de la gestión de la marca personal, nuestras reacciones frente a determinadas situaciones, estas emociones
que generamos y que impregnan nuestra vida son muy importantes. Por tanto, podemos decir, entre otras cosas, que la marca personal busca un lugar emocional entre las personas. Entonces, aquí no viene mucho a cuento, pero yo os paso este vídeo, que no sé si lo habréis visto, pero que es producción de la casa y que es de visualizado obligatorio, que habla de lo que es una marca personal. Luego ya palmaremos, os lo paso. No te espantes. Voy a dejar. Escúchame, para ser irresponsable uno debe buscar siempre ser diferente. El arte de invertir. A ver, ¿qué sentido tiene que veamos este vídeo? Este vídeo, como habréis visto por todas las definiciones que salen, está impregnado de lenguaje emocional, está impregnado de emociones, empezando por la primera definición, que es la mía, porque quien hizo el vídeo, que no fui yo, que fue mi socio, me puso al principio, pero esta huella que ocupamos en el corazón a los demás, esto es una llamada clara a las emociones. Por tanto, marca personal y emociones son una cosa que no podemos desligar, a pesar, ya os digo, de mi error de aproximación inicial, que intenté no tocar el tema. Otra cosa a tener en cuenta es, si somos marca, es decir, si dejamos huella, si hablar de marca personal tiene sentido, es porque los demás existen. Es decir, nosotros somos marca, dejamos marca porque existen las demás personas. Esto para mí es muy importante, el reconocimiento de esta realidad. Nosotros si no estuviéramos en contacto con la alteridad, con las demás personas, no tendría sentido el trabajo que estamos haciendo de gestionar nuestra marca, porque nuestra marca no existiría. En primer lugar, porque antes de que tengamos conciencia de quién somos nosotros, los demás ya saben quiénes somos nosotros. Los demás ya tienen esta conciencia y tienen este conocimiento sobre nosotros. Por tanto, cuando nosotros decimos vamos a ver qué huella dejamos en el mundo, lo que hacemos es tomar conciencia de lo que los demás ya saben. Posiblemente no esté diciendo o no os esté diciendo nada nuevo, pero tenerlo muy presente porque esto es muy importante. En segundo lugar, somos marca porque ocupamos un lugar en el mundo. Y somos marca porque podemos cambiar el mundo. Si fuéramos una marca pasiva, una marca inerte, si fuéramos personas que no tuviéramos presente e interiorizado
que somos sujetos del cambio, no tendría sentido que habláramos de dejar huella. ¿Por qué no dejaríamos nada? Pasaríamos por el mundo desapercibido. Pero con esto no es suficiente, porque además somos marca, porque tenemos una misión que cumplir, porque tenemos una vocación, porque estamos llamados todos y cada uno de nosotros individualmente a hacer algo. Y cuando tomamos conciencia de lo que vamos a hacer, hacemos las declaraciones de misión, visión y valores, que aunque técnicamente algunos lo ponemos en el apartado de estrategia de la marca personal, cuando hablamos de misión, visión y valores no estamos haciendo estrategia, estamos explicitando, estamos dándonos a conocer a nosotros mismos y a los demás cuál es nuestra vocación. Por tanto, si somos marca porque existen los demás, porque transformamos y porque tenemos una vocación, estamos constantemente también trabajando en el mundo de nuestras emociones. O sea, nuestras emociones están presentes en la marca, en nuestra marca, por definición, porque estamos intercambiando, estamos dando y recibiendo y estamos influyendo en los demás en este sentido transformacional con nuestra manera de hacer. Por tanto, las respuestas que estamos dando implican un alto contenido emocional. ¿Qué pasa? Esto lo sabéis, muchos de vosotros sois coach, es evidente, pero cuando trabajamos nuestra marca personal, y yo he ayudado a trabajar la marca personal de muchos coaches, nuestras emociones no son siempre evidentes, aunque las trabajemos como coach con nuestros clientes, los que lo seáis, o los que no lo seáis, no, tengo una conciencia muy clara. Cuando trabajamos de nosotros mismos, muchas veces no hacemos evidentes nuestras emociones y sabemos interpretarlas para los demás, en algunos casos, pero cuando nosotros somos los usuarios de estas emociones, no sabemos interpretarlos porque muchas veces nos cuesta saber lo que nos pasa. Y, evidentemente, gran parte de nuestro éxito se basa en las cosas que sabemos hacer, en lo que somos buenos, en nuestra propuesta de valor. Pero gran parte de nuestro éxito también se basa en cómo nos relacionamos con los demás y en cómo manejamos estas emociones que generamos de manera biunívoca. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos, para gestionar nuestra marca personal, entendernos. Y entendernos primero a nosotros, poner el nombre a cada cosa y a cada situación emocional que se nos pone delante. No siempre es evidente, repito. Necesitamos entender también esta impresión que causamos a los demás. De aquí que uno de los primeros ejercicios de marca personal es pedir feedback. Es preguntar a los demás, oye, ¿cómo me ves? A través de un cuestionario organizado para esto. ¿Por qué? Porque entendiéndonos nosotros, entendiendo nuestras emociones y entendiendo la impresión que a través de nuestras emociones causamos a los demás, por a los demás nos entendemos mejor a nosotros mismos. Como necesitamos interactuar con los demás, como necesitamos transformar el mundo y en el mundo están los demás, porque si no somos marca transformadora, no somos marca, necesitamos tener un perfecto conocimiento de cómo se mueve esta situación entre nosotros y los demás en el terreno de las emociones. Antes de ir aquí, os quería hacer un recordatorio, no lo he puesto en una transparencia, pero yo siempre hablo de la gran importancia que tiene para mí el formato de la ventana de Johari. Supongo que la conocéis. La ventana de Johari es un modelo
de transmisión de la comunicación también, en el que hay 4 áreas. Hay un área libre, un área en que todos movemos la misma información, nos conocemos, tanto a nivel de hacer cosas como a nivel emocional. Hay un área desconocida en que nadie sabe nada. Nosotros, ni nuestro público, ni los que nos rodean, ni nosotros de determinadas cosas sabemos nada. Es decir, hay respuestas que todavía no hemos dado a la realidad y que por tanto no se han manifestado y que son desconocidas. Hay un área que es un área secreta, un área oculta, un área propia nuestra, en la que nos guardamos información, y hay un área que se llama el área ciega, que es un área en que los demás tienen información sobre nosotros que nosotros desconocemos. Esto es importante en el terreno para tomar a nivel de marca personal. Cuanto más lleves emociones hacia el área libre, la gente mucho más transparente seremos. Cuestión de la marca personal, que es ser conocidos. Cuanto más conocidos seamos por nuestra integridad, será mucho mejor. Cuanto más seamos capaces de movernos en igualdad de condiciones entre la información que nosotros tenemos con la de los demás, generaremos muchas más oportunidades. Entonces, yo a partir de aquí pienso que introducir el concepto o mi concepto de inteligencia emocional en la marca personal es importante. Para mí, yo lo simple es nuestra capacidad para entender y para gestionar nuestras emociones y las de los demás. Y gestionar, de algún modo, es eso, es reconocer y también influir. Porque influir no es nada negativo, influir es hacer que los demás hagan alguna cosa que de manera natural no harían. Influir, de algún modo, es liderar. Y en marca personal lo que estamos haciendo es también un cierto trabajo de liderar para cambiar el mundo y ayudar a cambiar a las personas, porque somos marca transformadora. Entonces, en algunos casos yo he oído por ahí, y cuando doy una charla, hay gente que me dice, bueno, pero esto de la inteligencia emocional es como agradar a los demás, ser amable. No, ni es agradar, ni es ser amable, ni es ser duro, ni es ser comprensivo, ni es ser agresivo. Es tener la capacidad para entender y para gestionar emociones. Y punto. Muchas veces, ¿por qué necesitamos gestionar esto? Porque muchas veces yo me encuentro con clientes que en su proceso de gestión de la marca personal, cuando se proponen objetivos y cuando están frente a retos que ellos mismos se han propuesto, esconden sus emociones no de manera malévola, pero sí de manera posiblemente defensiva o por puro desconocimiento, y les lleva a situaciones engañosas. Por ejemplo, aquí os digo que muchas veces decimos que estamos cansados y cuando en realidad tenemos miedo. Y este supuesto cansancio lo que nos provoca es una paralización en abordar un determinado reto. No lo abordo porque estoy cansado. No estás cansado, no estás nada cansado, lo que tienes es miedo. Te da miedo el ponerte en una situación en la que posiblemente tendrás que gestionar la incertidumbre. Porque una de las cosas que gestionamos de manera bastante clara en marca personal es un alto nivel de incertidumbre, porque cuando nos proponemos avanzar hacia la vida, tirando adelante una propuesta de valor, dirigiéndonos a un público objetivo, intentando ser conocidos, reconocidos, memorables y elegidos, tenemos por delante un mundo de incertidumbre, de situaciones en las que no sabemos cómo van a evolucionar y que tenemos que estar gestionando constantemente. Por tanto, el miedo es lógico, pero si le ponemos el nombre correcto, lo podremos abordar mejor. Muchas veces estamos
estamos cansados, estamos también paralizados y decimos estamos estresados. Mira, tengo una situación que me supera, cuando en realidad lo que estamos es enfadados, en realidad sentimos rabia por una situación determinada y esto nos paraliza nuestro trabajo de marca personal, nos paraliza en nuestro camino para alcanzar nuestra misión y nuestra visión. Y a veces, cuando estamos tristes, decimos, no, estoy apático, no tengo ganas de hacer nada. No, si le ponemos el nombre, oye, estoy triste, sabremos cómo abordar y avanzaremos de una manera mucho más rápida hacia nuestra misión de marca personal. Entonces, bueno, las 5 emociones ya las sabéis, las pasaremos un poco de soslayo. Lo único decir, por ejemplo, que para mí una emoción muy importante en marca personal y en la gestión de marca personal es la alegría. La alegría para mí tiene 2 lecturas. Tiene la lectura de tirar adelante, abrirte puertas hacia la consecución de tus objetivos. Una persona alegre es una persona que tira adelante. Si manifestamos esta alegría, los demás nos verán y nosotros mismos nos veremos con ánimos para avanzar hacia conseguir poner en valor nuestra propuesta de valor, pero al mismo tiempo es un compromiso con uno mismo para nutrirse y para rodearse de personas que den energía. Porque la alegría en marca personal es biunívoca. Podemos fracasar en nuestro intento de tirar adelante nuestra propuesta de valor, de poner en valor nuestra propuesta vital, si no somos capaces de rodearnos de personas que emocionalmente nos transmitan alegría. Porque acabamos generando entornos tristes. Nosotros, como impulsores de nuestra marca, como líderes de nuestra marca, como líderes de nuestra propuesta de valor en frente de nuestro público objetivo, lógicamente hemos de gestionar esta emoción de manera que sea una emoción que esté dominante, pero al mismo tiempo hemos de rodearnos de personas que nos ayuden también a tener esta emoción puesta en valor, puesta en práctica. Y lo digo porque a veces dices, no, bueno, la alegría es un compromiso con uno mismo. No, es un compromiso con uno mismo y es un compromiso para rodearse de personas que nos den este equilibrio. Por otro lado, para mí, otra emoción interesante en marca personal, más que el miedo, es las consecuencias positivas de la rabia. En algún momento tenemos que mantener una situación de, ¿cómo os diría yo?, de asertividad para que podamos empujar nuestra propuesta hacia adelante a pesar de determinadas situaciones del entorno que nos pueden poner trabas y mantener nuestras posiciones frente a los demás. Esta emoción para mí es una emoción capital. Sin asertividad, sin ser capaces de mantener emociones, luego os contaré cómo lo trabajo yo en marca personal con mis clientes, pero sin esta capacidad, nuestra marca personal se ve cortada, se ve paralizada. Y por último, para mí, la emoción que se come todas las emociones y equilibra la alegría cuando la alegría nos puede llevar a la euforia y a la locura es el amor. Una marca personal que no tiene amor, una marca personal que no valora lo que nosotros valemos, es decir, que no tiene un valor hacia nosotros mismos y que no mira con cariño el valor que tienen los demás, es una marca personal que no lleva a ninguna parte. Por tanto, para mí,
dentro de las emociones, el amor es la emoción reina en la marca personal. Esto lo pasamos así un poco de lado. Entonces, nosotros en marca personal, ¿qué hago yo con mis clientes? Les ayudo a tomar, en un momento dado, conciencia de cuáles son sus emociones dominantes, de cuáles son las emociones que querrían que fueran las dominantes. ¿Por qué? Porque las emociones las podemos gestionar. ¿Y esto qué les permite? Esto les permite, de algún modo, fluir en su definición más clásica, en su definición de estar en este estado que te llena, que hace que el tiempo parece que no pase, porque lo que estás haciendo te hace sentir también que te deja en un estado, digamos, de flotabilidad, de flotación. Entonces, ¿qué factores emocionales trabajo yo con mis clientes? Pues trabajo estos 6 factores. Trabajo un factor, ya os contaré ahora con detalle, que es el factor de bienestar, que trabaja la felicidad, el optimismo y la autoestima. El factor de autocontrol, que trabaja la gestión del estrés, la impulsividad y la regulación emocional. El factor, entraré un poco en decir cómo yo entiendo todo eso, el factor puramente de emocionalidad, que trabaja las relaciones con los demás, la manera en que expresamos las emociones, la manera en que percibimos las emociones y cómo empatizamos. Y la sociabilidad entendida como, ¿cómo os lo diría? Como tomar conciencia del lugar en que estamos respecto a las otras personas, lo que llamaríamos conciencia social, la capacidad nuestra para tirar adelante nuestro propio proyecto manteniendo nuestras posiciones, lo que llamamos en el lenguaje clásico asertividad, y en la capacidad para gestionar y para entender las emociones de los demás. Y finalmente yo trabajo 2 ítems que son la adaptabilidad y la automotivación. A ver, me diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la marca personal? ¿Qué tiene que ver con la huella que dejamos en los demás? Oye, tiene mucho que ver. Fundamentalmente en aquellos casos en los que las personas abordan la gestión de la marca personal porque están en un proceso, no están en un proceso solo de entender y de gestionar, sino que la necesidad de entender y gestionar les viene porque están enfrente de un cambio. Hay varias maneras de abordar la marca personal. Una de ellas es esta que os he dicho. Oye, he tomado conciencia de que es importante que gestione la huella que voy a dejar en los demás y, por tanto, me pongo a trabajar. Intento entenderme, intento conocer cuál es mi proyecto, intento conocer cuál es mi foco, desarrollo una estrategia y la hago visible. Esta sería una situación, digamos, normal, pero en muchas situaciones las personas y mis clientes, en este caso, se acuerdan de aquel dicho que decimos en España que es de Santa Bárbara cuando truena, y empiezan a gestionar su marca personal movidos por la necesidad. Bien sea porque uno es un político y que en un momento dado deja la política y se pasa al mundo del resto de humanos, y entonces dice, oh, a mí me conocían por otras cosas, ahora me tienen que conocer me conocían porque yo pertenecía a un partido, estaba en un organismo, estaba en, no sé, en un ayuntamiento, estaba en un congreso, estaba donde sea, dejo esto y tengo que estar en otro sitio y por tanto a mí, ¿quién me conoce con otra faceta? Entonces aquí se ven forzados
se ven forzados a gestionar su marca para darse a conocer en otro entorno. Y aquí es cuando empiezan a entrar en conflicto todas estas áreas. El señor que deja una empresa porque ha perdido su trabajo y entonces tiene que afrontar un proyecto algunas veces en soledad. Entonces, hay determinadas situaciones emocionales que antes cubría su situación, el entorno en el que se movía, la corporación que lo cobijaba, le ayudaban a ponerle un cierto, bueno, cobijo, por decirlo de algún modo, y que cuando se encuentran solos, pues bueno, se encuentran desprotegidos, se encuentran emocionalmente protegidos. Por tanto, si yo trabajo es por eso, porque les ayuda a tomar esta conciencia de cambio de las emociones que necesitan que en aquel momento sean las dominantes y, bien, y entendiendo todos estos factores, pues pueden dar un paso adelante. Aquí sí que os digo que yo, la manera que trabajo eso es de una manera no forzada, de una manera natural y utilizando mi experiencia y mi formación como coach. Entonces, mira, aquí os digo esto, que es cierto, las emociones marcan nuestro tono y el que imprimimos en los demás, y esta es una frase que también me gusta algunas veces decir: si nuestra melodía emocional desafina, el conjunto desafina. Y si los demás desafinan en nosotros, es decir, mientras nosotros estamos sonando nuestra melodía, la que están haciendo sonar los demás desafina, pues también la cosa funciona mal. Y por más que nos empeñemos a marcar el ritmo, pues lo que saldrá será un auténtico desastre. Por tanto, conseguir la armonía aquí es importante. Cuando hablo del factor de bienestar emocional, ¿de qué hablo con mis clientes? Pues hablo de tres cosas: de felicidad, de optimismo y de autoestima. La felicidad, ¿qué tiene que ver? La felicidad tiene que ver con el momento presente. La felicidad tiene que ver con el nivel de satisfacción que tiene cada persona en el momento presente en que vive. Hay personas que tienen una cierta incapacidad para vivir el momento presente. Hay personas que viven ancladas en el pasado o que viven proyectadas hacia el futuro. Estas personas tienen un nivel bajo de felicidad. Ayudar a encontrar este equilibrio, ayudar a buscar el foco en el momento presente, conseguimos que nuestra marca personal esté anclada a la realidad y avance enriquecida con todo lo que está sucediendo sin perderse detalle, viviendo con intensidad nuestra vida y la de los demás, trabajando en este proceso de transformación de una manera auténtica y activa. El optimismo, ¿qué es el optimismo? A mí me dicen que soy una persona optimista. Yo tengo un lema que yo me llamo a mí mismo el vaso lleno, porque para mí el vaso siempre está lleno. Para mí esta definición de optimismo es la visión positiva sobre el futuro. En la medida en que seamos capaces de vivir un presente pleno y un futuro, digamos, esperanzador, de que tengamos una propuesta de valor y que tengamos una visión que se proyecte hacia el futuro, que sepamos dónde queremos ir, que nos permita gestionar el presente, que nos permita tomar las decisiones del día a día, entonces seremos capaces también de tener una marca personal potente y transformadora. Y la autoestima, esto es lo más conocido, es el nivel de amor propio, el nivel de seguridad que tenemos en nosotros mismos y en las capacidades que podemos desarrollar de motu propio. Entonces, un elevado factor de bienestar implica que sea una marca personal
que es capaz de vivir el momento presente, pero que es capaz de tomar las decisiones del modelo presente teniendo presente sus objetivos. Y quien tiene unos objetivos ve el futuro de manera clara, de manera confiada y, por tanto, es optimista. Y esto hace que tenga un nivel de conciencia y de creer en uno mismo elevado. Por tanto, el bienestar es lo que nos ayuda a que nuestra marca personal toque de pies al suelo. El segundo factor es un factor mucho más interno. Es esto que yo le llamo autocontrol y que se basa en estos tres apartados: regulación emocional, control de la impulsividad y la gestión del estrés. La regulación emocional, el nombre y el significado que yo le doy y que trabajo con mis clientes es el clásico, es la capacidad para permanecer, que tenemos todas las personas cuando la trabajamos, de permanecer centrados, mantenernos calmados en situaciones que pueden ser irritantes o que pueden ser inseguras. El control esto es importante en marca personal, lógicamente, porque nos permite abordar la toma de decisiones de una manera serena, de una manera íntegra. Por otro lado, lo que yo llamo el control de la impulsividad. El control de la impulsividad es la manera en que tomamos decisiones. Una marca personal que tiene un alto nivel de impulsividad será una marca que dejará una huella a trompicones, dejará una huella que no avanzará como la estela de un barco o como el arado que pasa por un campo, sino que irá dando saltos. Y yo tengo muchos clientes que funcionan así, fundamentalmente gente de empresa, y que van dando tumbos. Entonces, claro, la huella que dejan en el corazón y en la mente de los demás es una huella errática, es una huella que hoy funciona, mañana no, porque no piensan y no pensamos, cuando esto nos pasa, antes de actuar. Y la gestión del estrés es eso, la gestión de los niveles de presión y de estrés que nos genera la vida. Aquí yo es en el tema en que entro menos con mis clientes, pero sí que les hago tomar conciencia de cómo están gestionando este estrés y de las consecuencias o de las causas, de este estrés, que muchas veces pueden ser la consecuencia de emociones que estén mal digeridas, como el miedo, fundamentalmente, y en algunos casos una tristeza mal llevada. Cuando hablo del factor emocionalidad, en este caso sí que es importante para poder influir en los demás y para poder dejar una huella en el corazón de los demás. El primer ítem que trabajo es la empatía. Es la capacidad de comprender los puntos de vista de otras personas y tener en cuenta sus sentimientos. Mira, en este caso yo me di cuenta de la gran importancia que tenía esto cuando estuve trabajando con un político catalán de mi ciudad, que después de 30 años de dedicación a la causa pública, porque su partido político se fue electoralmente abajo,
no es que se disolviera, ni mucho menos, pero tuvo un bajón electoral importante. Él decidió que 30 años habían sido suficiente tiempo y dejó de lado el mundo de la política y pasó a trabajar en el mundo de la empresa, montando una consultoría por su cuenta. Luego se integró en otra organización más grande, pero en la etapa en que me vino a ver, era una persona que yo conocía durante estos 30 años, lo conocía personalmente y había trabajado con él, estaba en esta etapa de gestionar su propio proyecto como consultor. Y se dio cuenta de una cosa, de que el hombre tenía un muy bajo nivel de empatía. Tenía un bajo nivel de empatía y un bajo nivel de percepción de las emociones de los demás. Entonces, ¿esto por qué era debido? Y yo decía, no lo entiendo. No entiendo porque yo en todos estos años siempre he estado próximo a la gente. El hombre, durante sus años como político, tenía un jefe de gabinete y tenía un jefe de protocolo que le acompañaba siempre en todos, los dos le acompañaban en todos los actos a los que iba y en todas las situaciones. Entonces, yo alguna vez había quedado con él durante su etapa de político y él siempre estaba informado de mi situación personal porque de algún modo yo había interactuado con sus ayudantes. A la que el hombre se vio en la necesidad de actuar solo, cuando perdió este entorno que lo protegía, se encontró desamparado y se encontró que le faltaba músculo, le faltaba hacer esta gimnasia emocional para ponerse en situación de comprender los puntos de vista de las personas y tener en cuenta sus sentimientos y sus emociones, porque esto le venía dado. No le salía de por sí ni tan solo de preguntar a alguien, oye, ¿cómo está tu suegra? Porque en su etapa anterior lo estaba preguntando constantemente, pero porque alguien de su entorno, de estas dos personas que lo acompañaban, siempre le decían, oye, a fulano de tal, pregúntale por esto, a fulano de tal, pregúntale por... Entonces, bueno, pues imaginaros, cuando el hombre se dio cuenta de por qué le pasaba esto, pues ya puso las medidas necesarias como para que esto no pasara. Entonces, empatía y percepción emocional, bueno, es importante. Si no la tenemos, nuestra marca personal, lógicamente, se resiente porque se ve mermada, se ve cercenada en la capacidad de ponernos en relación con los demás y de entender sus sentimientos. Por otro lado, un tema importante es, y que también afecta a nuestra marca, porque nos sitúa en la zona de la ventana de Johari, el área secreta, y a veces no es interesante que estemos en el área secreta, es la expresividad emocional. Las personas que tienen una dificultad para expresar sus emociones están ocultando información a su público objetivo que puede ser relevante para que en un momento dado les elijan para hacer algo. Entonces, ojo, porque bueno, esto es un tema importante que trabajar. Y, lógicamente, en este factor emocionalidad existe esta parte de relaciones que no es ni más ni menos que esta capacidad para crear y mantener relaciones en los entornos en que como marca queremos actuar, en los entornos en que queremos dejar huella, que pueden ser entornos de trabajo, pueden ser entornos personales o pueden ser entornos puramente, como les llamaríamos, relacionales, en los que no son ni de trabajo ni son estrictamente personales, asociaciones de vecinos, asociaciones comunales, un partido político en el que yo puedo estar militando, etc. Bien. Otro factor importante que yo también trabajo es este factor sociabilidad, en el que hay el primer apartado que para mí también es muy interesante, que es el factor de gestión de las emociones. Ya no de gestión de las emociones propias, que decíamos
que decíamos en el apartado anterior, ya no de conocer nuestras emociones, sino la capacidad para manejar las emociones de los demás. Partiendo del estado de empatía, partiendo del estado de podernos poner en situación de conocer a los demás, el ser capaces de ayudar a gestionar determinadas situaciones emocionales, tranquilizando, motivando, compadeciendo, transmitiendo amor, transmitiendo cariño cuando sea importante. En este caso, mi amigo, el político, también tenía una cierta limitación para trabajar esta gestión de las emociones de los demás, porque nunca se había visto en la necesidad de trabajar para el gran público. Él trabajaba internamente para su partido, que era un terreno que tenía dominado y en el que la interacción emocional era más bien débil. Entonces, esto es importante porque no se basa solo esta gestión de las emociones de los demás en infundir, en ayudar a partir de lo que nosotros hacemos, a partir de nuestra capacidad de empatía, de infundir emociones positivas en los demás, sino que se basa también en querer influir en los demás. Influir que no manipular. Influir quiere decir que los demás hacen cosas que posiblemente de motu propio les costaría hacer, pero que con nuestra ayuda les podemos impulsar, por ejemplo, y ayudarles a que consigan una meta determinada. Entonces, la gestión de las emociones yo la dirijo hacia este apartado, de ayudar a los demás influyendo en los demás, a conseguir sus propias metas, a conseguir también sus objetivos de marca. La asertividad es la capacidad de transmitir nuestros puntos de vista y de mantenerlos. Asertividad y agresividad, asertividad y enojo no tienen nada que ver. Algunas veces, cuando nos ponemos en una situación altamente asertiva, podemos dar a entender de una manera equivocada que tenemos algún rasgo agresivo, pero no es así, porque la agresividad implica actos y sentimientos hostiles hacia las otras personas, mientras que la asertividad no es hostil con nadie. Es decir, la asertividad lo que dice es, oiga, yo estoy aquí, este es mi punto de vista, yo quiero mantenerlo y lo mantendré en la medida que pueda, un poco contra viento y marea si no se demuestra que estoy equivocado, ¿no? Entonces, la asertividad no mueve emociones negativas como el enojo, o mueve solo el enojo hacia los límites necesarios para la propia defensa. Y la conciencia social es esta capacidad que tienen y que necesitamos tener para dejar marca de saber qué se cuece en el entorno donde nos movemos. Puede partir del principio de aquella frase, ¿dónde va Vicente? Pues donde va la gente, de algún modo. No quiere decir que tengamos que practicar seguidismo, pero sí ser capaces de saber dónde va la gente para saber cuáles son las prácticas sociales dentro de un entorno en el que estamos. Una baja conciencia social, una baja capacidad de percepción de estas pautas sociales no explícitas directamente, nos lleva a que nuestra marca personal, se resienta y se ponga en situación de debilidad y pueda ser marginada. Podríamos ser conocidos, podríamos ser reconocidos, pero la gente con un bajo nivel, si tenemos un bajo nivel de conciencia social, preferirá no acordarse de nosotros, por tanto nos olvidará y por tanto no estaremos en el rango de elegibilidad. Y finalmente esto también tiene que ver de algún modo con las emociones. Cuando
trabajo la marca personal, trabajo la adaptabilidad. La capacidad que tiene una persona, que tiene una marca en concreto, de moverse en distintos entornos de manera ágil. La capacidad de adaptarse, por decirlo así, de aquí el nombre, a nuevos ambientes y condiciones y personas, y permitir que se produzcan cambios. La adaptabilidad y la no aversión al cambio van de algún modo cogidas de la mano. Entonces, personas con un bajo nivel de adaptabilidad generan fundamentalmente emociones negativas, como son el miedo y como son el enojo, porque por una parte tienen este temor de lo que pueda pasar, del vacío, de gestión de la incertidumbre, y por otro lado el enojo de decir, oiga, yo no quiero cambiar, si me obliga, pues me voy a molestar, me voy a poner límites, me voy a defender, y me voy a defender generando en algunos casos ira. Y la automotivación también tiene que ver con las emociones, porque tiene que ver con las emociones positivas, tiene que ver en primer lugar, con la alegría, la emoción energizante, la emoción que te impulsa a tirar adelante, y la emoción del amor hacia uno mismo, de la vinculación hacia uno mismo, hacia la estima propia y la estima de los demás, porque al final somos marca en un entorno en el que hay personas, y somos marca transformadora. Y el mantener esta capacidad transformadora de la marca, si no es con un cierto alto nivel de motivación propia, se hace complicado. Por tanto, en la automotivación sí que trabajamos, y sí que vemos esta alegría de vivir, esta energía, este disfrute, esta capacidad de fluir y esta capacidad de quererse y de querer a los demás, para propiciar este cambio en el que como marca estamos, por definición, iba a decir fatalmente, pero suena muy mal el término fatal, estamos por definición metidos, porque somos transformadores y tenemos un proyecto de transformación, que es lo que nos da nuestro foco. Al final, cuando somos conscientes de cuáles son nuestras emociones, cuando tenemos el conocimiento, tenemos un nivel elevado de responsabilidad en el camino de construir nuestra marca personal, porque yo digo que quien tiene el conocimiento tiene la responsabilidad de empujar. Entonces, en la medida en que nosotros, en nuestro trabajo de marca, tomamos conciencia, adquirimos conocimiento, tenemos esta responsabilidad de empujar en el camino. Otra cosa que he ido viendo es de que el trabajo de gestión emocional de nuestra marca se hace mucho mejor con la utilización de un lenguaje positivo, de un lenguaje que mire hacia el futuro con optimismo, con un lenguaje que no esté cargado de agresividad, con un lenguaje que esté cargado de valores que impulsen. Por otro lado, otro tema importante es que una marca que quiere construir camino, todos los problemas emocionales los tiene que normalizar. Y normalizar quiere decir ponerlos dentro de la norma. Y lo más importante para ponerlos dentro de la norma es saber darles nombre. Una vez sabemos dar nombre a las situaciones, las tenemos normalizadas y los problemas de algún modo se minimizan, porque los podemos abordar. Evitar el victimismo. El victimismo mira hacia atrás. El victimismo está
más unido al enojo que a otra cosa. Estamos enfadados y nos sentimos víctimas porque pasamos la responsabilidad a otro o a una situación que nos ha hecho enfadar. Y como la responsabilidad no es nuestra, cuando entramos en un momento de victimismo emocional, nos quedamos paralizados, nos quedamos quietos, que trabaje otro, ya que yo no soy responsable, como no soy responsable, no hago nada y me quedo aquí. Y el camino de construir nuestra marca, el camino hacia la transformación, el camino de la sociedad, del mundo, el camino hacia la consecución de nuestro foco, se queda paralizado. Finalmente, lo que yo llamo simplificar, es decir, hacer posible tirar adelante cualquier situación con un mínimo gasto de energía. Esto quizá influye en mi mentalidad económica. Todo lo que implique un mínimo coste de oportunidad, todo lo que sea simple, todo lo que sea directo, todo lo que sea llano, pues vale la pena hacerlo porque nos ayudará a generar el mínimo de emociones negativas que pueda implicar una situación más compleja. Y finalmente, lo que me he dado cuenta es de que al final del día, lo que hace un gran beneficio a nuestras emociones positivas de amor y de alegría es saber agradecer. Yo intento no irme a la cama nunca sin haber encontrado 2 o 3 ítems que me hayan pasado en el día que sean susceptibles de ser agradecidos y de dar gracias al mundo, de dar gracias a quien sea. No hace falta ser creyente para dar gracias, hace falta eso, encontrar este espacio para decir, oye, he sido beneficiado por una serie de cosas y lo agradezco. Y inmediatamente después de hacer este gesto de agradecer, encuentras que el amor y la alegría entran dentro de tu camino y entran dentro de tu camino de una manera permanente y te cambia el rasgo de la cara y tienes un rasgo mucho más relajado y mucho más sonriente. En definitiva, tomar conciencia y gestionar nuestras emociones pasando por estos caminos de comprensión que os he dicho, bienestar, autocontrol, emocionalidad, sociabilidad, adaptabilidad y automotivación, nos permite dejar una huella más profunda. Y bueno, esto es de algún modo lo que os quería contar. Entonces, aquí estamos. Para mí, sí. En nuestro camino de construir nuestra marca personal no hacemos este esfuerzo para comprendernos, para comprender nuestras emociones y para comprender nuestras emociones situadas dentro de estos puntos que nos permitan gestionarlas, pues al final estaremos haciendo un trabajo de marca que será un trabajo de marca débil, porque va a pasar de algún modo desapercibido, porque no va a calar en el corazón de los demás y nuestra huella va a ser una huella floja. Pues, señores, esto de algún modo es todo. ¿Hola? Aquí estamos. Sí, bueno. Ya están los micrófonos abiertos todos, Jordi. Sí. Ahora os estoy viendo. Alberto, Martín, Rafael, Eduardo, Yulis, Ana, bueno, y Rubí. Ya os veo a todos. No sé si queréis comentar alguna cosa, si queréis que comentemos algo.
Jordi, me encantó escucharte, porque bueno, comulgo completamente con lo que dices. A principio, inevitable recordar un poema de Octavio Paz que podría resumir buena parte de tu inicio. El poema dice: para que pueda ser, he de ser de otro. Salir de mí, buscar otros que no son si yo no existo, otros que me dan plena existencia. Entonces, me he gozado este espacio, comprometida, convencida que definitivamente mi estado emocional va a ser clave y es clave en la formación de mi marca. Creo profundamente que el tema de la alegría, del optimismo, el valor, mejor dicho, de la alegría, del optimismo son fundamentales para dejar una huella inspiradora en el mundo. Entonces estoy contenta, estoy agradecida de escucharte. Esa es la palabra, agradecida, profundamente agradecida, que dentro del programa pues nos recuerden la importancia de las emociones y de estas emociones que inspiran, que irradian, que contagian, ¿no? Y hacen definitivamente esta vida y este mundo un mundo más bonito. Gracias. No, gracias a ti. De todos modos, también quería deciros que en el trabajo de nuestra marca personal, a ver, nosotros vamos construyendo nuestra marca personal a lo largo de nuestra vida. En un momento dado tomamos conciencia de que hemos de hacer algo más y entonces nos ponemos a gestionarla de una manera más intensa. Pero lo que nunca hemos de caer en la tentación es de querer tener toda nuestra situación personal y emocional absolutamente resuelta para empezar a comunicar nuestra propuesta de valor. Completamente de acuerdo. Porque no llegaríamos a ninguna parte. No, lo digo porque yo también me he encontrado en algunas situaciones personas que dicen, oye, pues, hombre, aquí delante empezamos a trabajar el tema de las emociones y aquí delante tengo un trabajo ímprobo. No, un trabajo ímprobo, no, tienes un trabajo que va a durar toda tu vida. Y toda tu vida estarás gestionando tus emociones y toda tu vida estarás iterando, moviéndote de un sitio para otro de la mejor manera que puedas. Pero no por eso tienes que pasar a la acción. ¿Y por qué? Porque si no pasas a la acción no dejarás huella. Y como somos marca transformadora, si no empezamos a transformar con lo que tengamos entre mano, si no empezamos a transformar... A ver, a mí me gusta utilizar un principio sacado de la gestión de las startups, de la Lean Startup. Una Lean Startup es un entorno en el que se maneja mucha incertidumbre y se empieza a trabajar con un producto mínimo viable. En nuestra marca personal hemos de partir de que hemos de estar partiendo de productos mínimos viables, por decirlo de algún modo, de trabajar con el mínimo que tenemos para comunicar, pero sin parar. Y este mínimo irá creciendo, irá creciendo, irá creciendo, porque iremos interactuando con nuestro público, con nuestro entorno, con nosotros, y lo que irá conformando nuestra marca cada vez irá siendo más grande. Pero si nos empezamos a tenerlo todo solucionado, nos encontraremos en que habrán pasado años y no habremos avanzado. O sea, esto también quería deciroslo, pero bueno, me ha venido ahora a cuento. Okay. Sí, yo quiero comentar algo. Muchas gracias, Jordi. Rubí. Que para mí el tema también de crear la imagen emocional, coincido con todo lo que nos comparte Jordi, que es crucialmente importante y me atrevo a decir que es el más importante para poder dejar huella. O sea, de ahí va a depender la relación que construyas o destruyas con alguien. Y es justamente cuando hablamos de imagen emocional que Jordi nos habla como de esta parte de cómo te gestionas tú contigo y cómo te gestionas con los demás.
quiero compartirles hoy un caso que me sucedió de una chica que me estuvo buscando el año pasado para llevar a cabo un proyecto, ella siendo mi proveedor. Y yo, la verdad, con entusiasmo dije que sí, ¿no? Bueno, han pasado unos meses, lo que va del año, y por una o por otra cosa no hemos podido coincidir en el proyecto. Hoy yo tenía un viaje programado al DF, me iba el jueves, incluso le iba a decir a Juan Martín y a mi querida Julis que nos fuéramos a cenar por ahí el jueves. No, ya lo tenía planeado, fríamente calculado, pero pues bueno, el día de hoy ella me dice, si no pasa esto, ¿no? No va a pasar esto. Ok, pues entonces fue una forma cero empática, cero escucha, cero involucramiento con mi situación, cero, principalmente como cero escucha. Yo me sentí atacada, me sentí ofendida, me sentí indignada con la situación. Y para mí, la imagen emocional que creamos una de la otra no fue la mejor. O sea, la imagen emocional que yo tengo de esta persona es justamente cómo me hace sentir el pensar en ella, el hablar de esta persona. Y yo no te digo que no se pueda construir, claro que se puede reconstruir, pero sí es el punto de cómo a partir de una acción, una reacción, ¿no?, de la otra persona, una palabra, una expresión, un acuerdo no cumplido, se genera una serie de emociones que te hacen actuar frente a ella. Si la emoción es positiva, es grata, es de apertura, es de empatía, es de posibilidad, es de escucha, de esperanza, de alegría, que te hace sentir la otra persona, por supuesto que tú abres posibilidades. Y lo mismo pasa para el otro lado. O sea, si yo no sé ahorita cuál sea la imagen emocional que ella tenga de mí, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que es en dos vías, ¿no? Es en dos vías. Entonces, aquí lo importante es cómo nosotros somos conscientes de cuáles son las emociones que estamos despertando en los demás. O sea, cuáles son las emociones que hacen que yo trascienda con ellos. O sea, en mi relación, obviamente, en todas las áreas de mi vida, de amistad, de negocios, ¿no?, profesional, y bueno, eso para mí es clave y es fundamental. Ser consciente de qué estoy dejando, cuáles son las emociones que despierto, y dos, cuáles son las emociones que realmente quiero despertar, ¿no?, en mí, para que pueda ser como contagioso hacia el resto de las personas con las que yo interactúo. Sí, esto es cierto. Y aquí sí que hay, y que marca personal es algo que se hace, o al menos en la metodología que practicamos nosotros, es algo que se hace de manera frecuente. Aquí sí que hay un apartado importante de pedir feedback, porque es la única manera de enterarnos de qué emociones estamos generando en los demás, a no ser que seamos unos adivinos. Hay otras técnicas también, evidentemente, otras técnicas que pueden venir de la PNL y tal, pero la manera más fácil y más simple es pedir feedback y a partir de aquí iniciar un proceso de cambio si es preciso. Tampoco un feedback universal, un feedback restringido, con una muestra que sea suficientemente pequeña para que no sea molesta, pero suficientemente, digamos, interesante como para que dé resultados relevantes, pero es la única manera. Y a veces no necesitas como hacer como todo un trabajo demasiado elaborado. O sea, es cuestión como de ser muy observador y sensible, ¿no?, a cómo el otro me responde. Sí, ¿no? también. O sea, es como cuánta disposición, cuánta escucha, cuánta apertura, cuánta paciencia o tolerancia puede tener con nosotros, ¿no? Hombre, haciendo un esfuerzo por empatizar,
a veces sí que también logramos entender las emociones que generamos en los demás. Entonces, bueno, este también es un ejercicio básico y que se utiliza también en resolución de conflictos, ponernos en lugar de los demás y ver qué emociones le generamos nosotros poniéndonos en su situación y visualizando cómo actuamos nosotros. Sí, 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 es cierto. Hola Jordi, buenas noches. Hola. Soy Martín. Hola, Martín. También pues muy, muy satisfecho y como dice Julis, siempre impregnada la gratitud para lo que nos compartes y también agradeciendo la desvelada que te estás metiendo allá. Pero bueno, en relación pues con lo que acabamos de observar, pues cuando yo me empecé a involucrar en este mundo de las emociones, a ser un poco más sensible, pues uno de los ejercicios primeros que nos decían hace tiempo cuando empecé a tomar este tipo de información y de capacitación, que recordamos los momentos más significativos en nuestra vida. Y justamente, pues, cómo esos momentos más significativos siempre estaban rodeados de una emoción importante. Entonces, ahorita con lo que dices, pues, recuerdo aquel momento, ahora, pues, con lo que compartiste, veo que pues nunca estará desvinculada nuestra marca personal, también con esta parte emocional que vamos pues impregnando, pero antes que nada generando la propia, cómo está nuestro estado emocional para poder proyectar en otros como queremos ser percibidos. Entonces, de verdad que me ha hecho ahorita mucha resonancia lo que dice, estoy muy satisfecho y agradecido por esto, porque pues recordando aquella primera lección en torno de las emociones y ahora pues con todo lo que he estudiado y con todo lo que me estás tú compartiendo junto con los compañeros, pues vamos a darnos cuenta que si queremos dejar esa huella, esa marca personal, las emociones van a ser un elemento fundamental e importante. ¿Por qué? Pues porque nos recordarán a través de esa emocionalidad que fuimos generando. Entonces es ocuparnos y no dejarlo como algo desvinculado, como si las emociones fueran nada más algo que se reacciona porque sí, sino que esté pensado y programado para que esa emoción pues sea tomada de la mejor manera y podamos dejar esta huella a través del tiempo y del espacio. Gracias, Jordi, muy satisfecho con la sesión y agradecido pues por tu aportación tan interesante que me hace revivir cosas interesantes y retomar sobre todo para este futuro que estamos planeando. Gracias, Martín. Bueno, tú también sacas a relucir una cosa que es importante, y esto depende de la intensidad del trabajo que podemos hacer cuando gestionamos nuestra marca o cuando ayudamos a alguien a gestionar su marca, que es la realización de este inventario emocional que existe, porque al final, en el momento en que nosotros tomamos conciencia de que hemos de gestionar nuestra marca, esto no es un momento que se sitúa en el tiempo y que ha habido un antes y que hay un después. Pero el reconducir todo este antes desde el punto de vista de balance o de inventario emocional es importantísimo y es crucial. Y aquí ejercicios tan básicos y tan tontos, y digo tontos no porque sean tontos, sino porque son muy básicos y son muy de principiante, como trabajar desde el punto de vista emocional. La línea de la vida, por ejemplo, pues es de una gran importancia. Y cuando lo haces, es decir, dependiendo de la profundidad en que quiera trabajar, yo lo digo desde mi caso como personal brander, y si trabajamos con nosotros mismos desde la profundidad en que queramos trabajar y el tiempo que le queramos dedicar, pues si somos capaces de profundizar esta línea de la vida desde una perspectiva emocional, pues se puede tomar una conciencia mucho mayor y proyectarla hacia el futuro. Yo, a ver, me viene a la memoria ahora un cliente periodista que estaba trabajando como portavoz, como director o como secretario, en España se dice, de comunicación en un sindicato muy importante, con muchos centenares de miles de afiliados, y que el tomar conciencia de cuál había sido este balance, este inventario emocional en su vida, le ayudó a dar un impulso y un cambio importantísimo y en su trayectoria personal y en su trayectoria, lógicamente, como marca. Por tanto, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Muchas gracias. Yo quisiera, habla Eduardo de México,
Bueno, primero agradecerte porque los conceptos son bastante claros, bastante iluminados. La parte en que tú nos compartías, como te estaba oyendo y estaba yo tomando notas por acá en mi archivo. Y mi pregunta es muy sencilla y va relacionado con lo que dice Martínez. ¿Qué recomiendas? ¿Qué prácticas hay? ¿Qué utiliza Jordi? ¿Qué recomienda para atender esa parte interior, esa parte emocional? ¿Cómo darle mantenimiento a esa parte? ¿A qué te refieres a cómo darle mantenimiento? Sí, por ejemplo, evitar el victimismo. Ok, hasta cierto punto todos somos de todo, pero a veces lo controlamos. Entonces, ¿cómo atiendo yo el no ser víctima? ¿Cómo atiendo yo el sentirme en control? ¿Cómo atiendo yo cuando estoy estresado? ¿Cómo atiendo cuando estoy con miedo? No sé si A ver, hay diversas técnicas y en este sentido yo soy muy heterodoxo. Y digo la palabra heterodoxo con pleno conocimiento de causa. Porque aparte de estas técnicas más introspectivas, como la que os decía, de hacer este balance, este inventario emocional, de ver en determinadas situaciones de la vida que te han ido bien y que te han ido mal, cuáles eran las emociones que fluían, lo que yo utilizo en mí mismo, ahora ya no con mis clientes, en mí mismo, son cosas tan poco ortodoxas como, por ejemplo, la meditación. A mí la meditación me ayuda a tener una visión imparcial del tiempo presente. Y hace años que la practico. Y cuando hablo de esto con los clientes que se dejan, porque no todos los clientes se dejan, porque hay personas que vienen de otros entornos culturales en el que si les hablo en este lenguaje es como si les estuviera hablando de brujería. Los que no tienen una práctica en este sentido de meditación, digamos, más desarrollada, lo que les aconsejo es que en este momento tomen conciencia del momento presente a través puramente de la respiración, por ejemplo, a través de una respiración completa. Entonces, yo diría esto, inventario emocional, trabajar en esquemas como línea de la vida, trabajar también en situaciones en que sea necesario de pedir feedback y con uno mismo intentar vivir el momento presente de esta manera. Para mí, control de la respiración y meditación. Okay. Muchas gracias. Comulgo con tus ideas también. Te agradezco. Muy bien, gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, chicos, por ahí? Muy bien, tenemos el chat abierto. Está, ok, en blanco. Sí, está abierto. Está abierto, ok. Bueno, aprovechando pues el espacio ahorita de silencio, perdón, Rubí, bueno, nada más volver a retomar que de verdad me parece tan importante y capaz que complementando un poquito la respuesta que Jordi daba a Eduardo, la meditación, respiración, que también yo soy practicante de yoga y me encanta esta parte, pero también creo que una parte que él mencionó y es importante empezar a reconocer las emociones. Esta imagen que nos presentó del ocultamiento de la emoción, creo que es muy importante porque como que hemos estado, ahí me voy a permitir decirlo, como mal educados a partir de la religión, de la familia, de la cultura, de que como herencia en la cual pues no le damos el nombre a lo que estamos sintiendo. Muchas veces preguntamos al trabajo, a la pareja, a la relación, al jefe, ¿qué tienes? Nada. Y creo que siempre, nunca se puede tener nada. Yo creo que siempre tenemos algo y esa parte de ponerle nombre a la emoción creo que es un paso importante para poder empezar a gestionarlas, porque si ni siquiera la nombramos, pues ¿cómo vamos entonces a gestionarla si ni siquiera la relacionamos con algo que nos está pasando? Nunca nos puede estar pasando nada, siempre nos está pasando algo. Entonces, bueno, quería complementar eso en relación con la respuesta que estábamos ahorita pues,
Sí. Se fue un poquillo. Sí, se fue un poco la voz. Yo estoy de acuerdo contigo también y aquí, a ver, de aquí la importancia de abordar en determinados momentos la gestión de la marca personal de una manera no autárquica. Es decir, yo me lo hago todo solo, porque si me lo hago todo solo, algunas veces pierdo la oportunidad de que alguien me ayude a poner este nombre a las emociones. Porque muchas veces nosotros no lo hacemos por mala fe, sino que lo hacemos puramente porque nos cuesta y nos cuesta profundizar. Y en este sentido sí que cobra pleno auge y pleno valor aquel famoso dicho que dice de que si avanzas solo, por ejemplo, en la gestión de la marca personal, es posible que avance rápido, pero si avanzas acompañado, si hay alguien que te acompaña y que te ayuda poniéndote las preguntas necesarias en este camino, es posible que avances más lento, pero que llegues más lejos. Porque a veces el hecho de ponerles nombre, yo lo entiendo, a nosotros nos puede costar, no todos estamos lo suficientemente, preparados individualmente, con la apertura mental necesaria. Entonces, si nos apoyamos en alguien que en este proceso de gestión de marca nos vaya dando estos pequeños empujones hasta para poner el nombre a las emociones que nos están sucediendo en cada momento, pues lo que sí conseguiremos es llegar más lejos. Pero estoy absolutamente de acuerdo contigo en de que si no somos capaces de poner el nombre a las cosas, pues es imposible gestionarlas, porque no sabemos de qué tenemos entre manos y de qué estamos hablando. Sí, fíjense que aquí les quiero compartir el caso de un cliente que justamente estábamos hablando del tema de las emociones y él me decía, oye Rubí, yo quiero como vibrar más y proyectar como esta paz, ¿no? O sea, esta sensación de ser una persona de paz, una persona de armonía, una persona como muy elocuente. O sea, él dice, no es tanto como la alegría o la euforia lo que a mí me interesa, que es buena, pero yo siento que conmigo va más esta parte, ¿no? Ok. Dice, pero todo el tiempo tengo que ser así. O sea, todo el tiempo, o sea, tengo que estar en esa emoción porque la verdad es que no puedo, me dijo, y a mí me da miedo que el día de mañana, si algo pasa y yo respondo de forma diferente a esa emoción en la cual yo me quiero posicionar y estoy trabajando y trabajaré dura y arduamente para que se dé, pues haya como un rompimiento, ¿no? Un rompimiento de esa identidad o de esa imagen. Y ahí tú qué comentas, Jordi, porque yo creo que somos seres integrales, o sea, no podemos estar todo el tiempo en la misma emoción, pero sí, definitivamente yo creo que lo más importante es como ser congruentes y ser totalmente auténticos ante lo que estamos viviendo, cuidando también la integridad y la relación con el otro. Hombre, que hagamos un trabajo emocional no quiere decir que seamos inmunes al asalto de las emociones negativas que nos pueden aparecer. Porque, hombre, a ver, sería bonito decir, oiga, yo tengo tanto control emocional que las emociones negativas no me asaltan y solo se manifiestan en mí. Y las emociones positivas, y que son además todas las que proyecto hacia los demás. Ya seríamos la leche, seríamos perfectos, pero esto, una expresión muy española, perdonad, no sé si por acá esto tiene algún sentido, pero a ver, somos personas que somos integrales y somos personas que somos afortunadamente imperfectos. Por tanto, lo que hemos de saber es lidiar esta ambigüedad que nos mueve. Es decir, necesitamos tener un norte, necesitamos saber dónde queremos dirigirnos, necesitamos dirigir nuestros esfuerzos en una línea, pero siendo conscientes de que el proceso por la vida es un proceso iterativo. Iterativo quiere decir de dar pasos adelante y pasos atrás. Y por tanto, en el mundo emocional pasa lo mismo. Claro. Nos invadirán las emociones que sea. Y en un momento caeremos en la tristeza y a lo mejor en la depresión. Y saldremos de aquí, lógicamente.
pero Claro, pero aceptándolo. Una parte aceptando, importante de somos nuestro trabajo humanos. como marca es saber aceptar que en un momento dado, pues determinadas emociones pueden aparecer y hacer mella en tu vida y que a lo mejor son las que no deseabas. Pues bueno, pues aquí están y como si tienes hecho un trabajo de toma de conciencia, en algún momento te darás cuenta de lo que está pasando y podrás ponerle solución y reenfocar hacia las emociones que tú voluntariamente quieras que sean dominantes. Pero de aquí la importancia es de hacer este trabajo cuando toca, y cuando toca es cuando no nos apremia la necesidad, porque cuando nos apremia la necesidad estamos tan imbuidos por otras cosas que entonces perdemos capacidad, perdemos fineza y perdemos visión. ¿Alguien más tiene algún comentario o ibas a decir algo? No. No. Bien, por allá, Rafa, Jaime, Ana. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Albert, Karina. Pues agradecerte, Jordi, esta plática, es un gusto conocerte, entrarnos ya más a lo que es la marca y cómo es importante gestionar nuestras emociones para poder ofrecer también hacia los demás una propuesta diferente, como tú lo estabas diciendo. Yo gestiono con mis clientes estos ítems para poder crear una marca distinta y que sea congruente. A mí me gusta mucho esa parte de la congruencia entre lo que tú eres y lo que haces. Entonces, cuando también tú lo gestionas en ti mismo, obviamente la gente te va a buscar para que tú lo ayudes a crear la suya. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Y esto sí, en el tema, en este tema, hombre, no digo que cada maestrillo tiene su librillo, pero sí que hay otras posibilidades de gestionar. Yo os cuento lo que a mí me funciona después de unos cuantos años de reflexión y de práctica. Pero también es cierto que cada cual consigo mismo, y quien se dedique profesionalmente al personal branding irá encontrando vías de gestión para trabajar consigo mismo y con sus clientes. Es decir, que no es un tema cerrado y no es que lo que yo haga sea ni mucho menos la única cosa que se puede hacer, ¿eh? Es mi manera de trabajar que comparto con vosotros, simplemente. Gracias. Muy bien. Bien, pues muchas gracias, Jordi. Aún hay más, chicos. Este es uno de los módulos en donde está participando Jordi, pero va a estar con nosotros en otros más, con otros temas. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí involucrados, participar, y también cualquier duda que pueda surgir después de esta sesión, que estén reflexionando en el tema, alguna inquietud, pues no duden por favor en hacernos llegar, ¿no?, sus inquietudes y de hecho en un par de semanas más vamos a abrir la agenda para comenzar a tener las sesiones individuales con cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Jordi, gracias a todos. Y si ya no hay nada más que comentar, bueno, pues que tengan una noche muy emocionada. Igualmente. Una feliz noche y hasta la próxima, que nos veremos en alguna otra ocasión durante estas sesiones. Sí, de hecho, la siguiente sesión les informo que va a estar Fernando Ríos, otro venezolano, porque tenemos aquí a dos venezolanos, Yulis y Rafa, que aunque Rafa está en Colombia, él es venezolano, y entonces va a estar Fernando y bueno, nos estará compartiendo un tema también de Be Different, entonces va a estar interesante también su tema y pues aquí nos estamos viendo el siguiente martes. ¿Va? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao.